Hablaremos ahora del sistema respiratorio. Como siempre, bibliografía recomendada, complementaria para esta asignatura. Bien, cuando hablamos del aparato o sistema respiratorio, estamos refiriéndonos a los segmentos anatómicos comprendidos entre la cavidad nasal y, ¿no es cierto?, el pulmón, hasta los últimos componentes del pulmón. Ahora, ¿cuál es la función de este sistema o de este aparato? Principalmente conducir el aire, pero además permitir, ¿no es cierto?, el intercambio gaseoso. O sea, permitir que el oxígeno que ingresa a través del aire pueda pasar a la sangre para ser llevado posteriormente a distintas células de distintos tejidos de distintos órganos. Esa es la finalidad. Entonces, en este aparato respiratorio nosotros contamos con la llamada porción conductora, o sea, los componentes de este aparato respiratorio que solamente conducen el aire, para diferenciarlo de la porción respiratoria, que es la encargada, ¿no es cierto?, del intercambio gaseoso. Ahora, de todos los componentes que acá están mencionados, vamos a hablar algo de la cavidad nasal y vamos a hablar del árbol respiratorio. Árbol respiratorio que comienza en la tráquea, luego se bifurca en los llamados bronquios extrapulmonares, uno para cada pulmón, y dentro de cada pulmón tenemos bronquios lobares, uno para cada lobo o lóbulo, ¿ya? Y estos bronquios, a su vez, se bifurcan o se ramifican en los llamados bronquios segmentarios, los que a su vez se ramifican muchas veces y finalmente en unas estructuras más pequeñitas llamadas bronquiolos. Cuando ya hablamos de la parte respiratoria, porque hay bronquiolos que solamente conducen el aire, pero cuando hablamos de bronquiolos respiratorios, cuando hablamos de conductos alveolares, cuando hablamos de sacos alveolares, y todos tienen en común la presencia de alvéolos, nos referimos a unos pequeños saquitos de paredes muy delgadas en las cuales ocurre el llamado intercambio gaseoso. En relación a la cavidad nasal, que es la que está representada acá en el esquema de la izquierda, todo esto correspondería, ¿no es cierto?, a la cavidad nasal. Aquí tenemos parte de la cavidad oral y acá tenemos, ¿no es cierto?, la relación que hay entre la cavidad nasal y la cavidad oral. Aquí está la región orofaringea, ya donde la faringe, recuerden que usted tiene distintos segmentos, conecta a estas cavidades. Bien, pero ¿qué tenemos representado acá y amplificado acá? Parte de lo que llamamos el techo de la cavidad nasal. En amarillo está representada la parte ósea y aquí en lo que tenemos amplificado es la parte, ¿no es cierto?, más blanda. La cavidad nasal está delimitada por huesos, también por el tabique nasal, que es de cartílago hialino. Pero ¿cómo está recubierto internamente toda esa cavidad? Por una capa llamada mucosa, una capa que se mantiene húmeda y está en contacto con una superficie interna. Bien, la única capa presente en la cavidad nasal es justamente, estamos hablando de una capa histológica, es la capa mucosa. Acá no se describe ni submucosa ni otra. ¿Por qué? Porque la mucosa está directamente tapizando el tejido óseo. ¿Ya? El hueso que está ahí, el hueso etmoides, que está en esa zona específica que estamos señalando. Y lo que tenemos representado acá, por lo tanto, es la capa mucosa. ¿Dónde estaría la cavidad? Acá, abajo. Aquí donde está el cursor, ahí estaría representada la cavidad nasal. Y por lo tanto, los componentes tisulares representados aquí corresponden a la capa mucosa. Esto sería la lámina propia. Toda mucosa tiene una lámina propia y este sería su epitelio de revestimiento. Bien, ahora ya vamos a describir, aquí están los nombres señalados, pero los vamos a describir en otra foto.
Aquí tenemos un corte histológico que representa algo parecido, una zona semejante a la que estábamos viendo recién en dibujos. Lo que sí acá, este vendría siendo el techo nuevamente de la cavidad nasal, aquí está la cavidad nasal, todo esto es la capa mucosa, aquí donde está señalado el cursor, y acá tenemos nuestro hueso, el hueso etmoides. La capa mucosa, tenemos nuestro epitelio de revestimiento y nuestra capa submucosa. Perdón, y la lámina propia de esta capa mucosa. Aquí recuerden que no hay submucosa. Entonces tenemos el epitelio y tenemos la lámina propia. Todo esto es la capa mucosa que se continúa nuevamente después con el hueso. Acá solamente tenemos detallada ya la capa mucosa, no aparece el hueso, la cavidad estaría hacia la zona derecha. Entonces acá tenemos nuestro epitelio de revestimiento y parte de la lámina propia. En este caso la lámina propia solamente estamos destacando el conectivo laxo, pero en esta lámina propia también tenemos algunas glándulas, que ya vamos a hablar un poquito de ellas. Bien, este epitelio se clasifica como un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Hasta ahí. Donde vamos a describir varios tipos de células que aquí aparecen mencionadas, pero que en un esquema, ¿no es cierto?, sería más fácil de reconocer. Y acá las tenemos. Acá tenemos representada la capa mucosa. ¿Dónde estaría la cavidad? Acá arriba en este caso. ¿Dónde estaría el hueso? Aquí abajo. Entonces, nuestro epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, la lámina propia. Ya sabemos cómo está formada una lámina propia, pero acá estamos viendo, fíjense ustedes, estas estructuras que estoy señalando. Las glándulas de Bowman, que se clasifican principalmente como glándulas cerosas. Ya, como glándulas cerosas. Son glándulas tubuloacinosas, pero cuya secreción es cerosa. Entonces, sus adenómeros están profundizados, ¿no es cierto? O están rodeados por esta lámina propia. Se dice que se incluyen en la lámina propia. O sea, forman parte de esta capa mucosa. Ahora, ¿qué tenemos en el epitelio? Estas que dicen células de soporte son células cilíndricas con algunas microvellosidades que obviamente no son visibles al microscopio óptico y realmente estas son las que forman el epitelio de revestimiento. Son las especializadas en revestir, en recubrir. Pero también tenemos estas que dicen células basales, son células troncales, son células madre. De aquí se originan todas las otras células que están formando parte de este epitelio de revestimiento. Y finalmente, yo diría que las más importantes son estas. Estas son neuronas. Las que dice células olfatorias son neuronas olfatorias. Neuronas fusiformes, neuronas sensitivas, porque capturan, ¿no es cierto?, aromas. Neuronas heterópodas y neuronas bipolares. Acá tenemos los axones, que al unirse van formando parte o conformando parte del nervio olfatorio. Y fíjense que en el extremo que se relaciona con la superficie, lo que tenemos es una dendrita modificada. Es una dendrita, pero que se modifica y a partir de ella se generan estos pequeños cilios. Por eso se habla de un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, pero es la dendrita la que se modifica en este sector. Bien. Ahora, estas neuronas, al igual que el resto de las células que conforman el epitelio, se regeneran. Aproximadamente cada 3 semanas se pueden regenerar. Ahora, en el caso de las neuronas, no es que estas neuronas tengan la capacidad de división, es que vamos a generar más neuronas a partir de estas células troncales. Es un caso muy especial, pero en ningún caso estas neuronas se multiplican. Son las células basales, las células troncales, las encargadas de generar a todas las células presentes acá. Y lo pueden hacer porque todas las células, el epitelio completo, se origina a partir de una hoja embriológica llamada ectodermo. Tanto las células epiteliales como las neuronas
se originan a partir del ectodermo. Por eso estas células troncales pueden dar origen a cualquiera de estos dos tipos celulares presentes acá. Es un caso particular. Bien. Ahora vamos a describir ya el árbol respiratorio, o sea, tanto la porción conductora de aire como la porción respiratoria. ¿Dónde se origina este árbol respiratorio? En la tráquea, es como el tronco de un árbol y a partir de él, ¿no es cierto?, se van generando ramificaciones. Cuando tenemos la primera ramificación hablamos de la generación 1 y así sucesivamente. O sea, las últimas estructuras que vamos a encontrar, producto de todas estas ramificaciones, son los llamados alvéolos. Es como un arbolito, un tronco invertido, donde la tráquea, ¿no es cierto?, es el tronco y las últimas estructuras vendrían siendo las hojitas. En este caso, los alvéolos. Ahora, el orden de aparición tiene que ver con el orden en que se van desarrollando embriológicamente. El primer componente del árbol respiratorio que aparece, y a partir de él se van generando los otros, es justamente la tráquea. O sea, los últimos en formarse son los alvéolos. Cuando los alvéolos están formados y las células que los conforman están activos, nosotros podemos decir que un feto podría sobrevivir fuera del vientre materno, evidentemente transformándose ya en un neonato, pero que ya está en condiciones aptas para sobrevivir, sin ayuda fuera del vientre materno. Entonces depende de eso. Muchos órganos maduran muy tempranamente en el desarrollo, pero el pulmón es uno de los más tardíos. O sea, y se requieren ciertas características que debe tener el pulmón, específicamente los alvéolos, para que se pueda sobrevivir fuera del vientre materno. La tráquea se divide en dos bronquios, uno para cada pulmón. Recuerden que tenemos dos pulmones. Bronquios primarios o bronquios extrapulmonares se le llama a cada uno de ellos. Cada uno de estos bronquios a su vez se subdivide en los llamados bronquios secundarios o lobares, uno para cada lobo o lóbulo que tiene el pulmón. Y cada uno de estos a su vez se divide en una cierta cantidad, porque no hay una cantidad determinada, depende del tamaño del pulmón, ¿ya? Depende si es hombre o mujer. Tenemos los bronquiolos terciarios o segmentarios, que son muchas generaciones. Cuando llegamos a los bronquios más pequeñitos, estos se van a subdividir en los llamados bronquiolos. Los bronquiolos conducen el aire, pero los bronquiolos más pequeños también permiten el intercambio gaseoso, al igual como ocurre con los conductos alveolares y los alvéolos. ¿Por qué? Porque los bronquiolos, llamados respiratorios, presentan alvéolos en su pared, y es en los alvéolos en donde se ocurre o se desarrolla el llamado intercambio gaseoso. Los alvéolos son saquitos. Recuerden que nosotros vimos unas glándulas que se clasificaban como alveolares, no porque ocurriese intercambio, sino que porque morfológicamente se parecían a los alvéolos pulmonares. Son estructuras redondeadas, con un lumen amplio y una pared delgada, ¿ya? Pero nace desde el alvéolo respiratorio. Eso se extrapoló, ¿no es cierto?, hacia la forma en que describíamos algunas glándulas. Acá, en este esquema, tenemos justamente representado el árbol respiratorio y cómo se va ramificando. Ahora, el árbol respiratorio tiene lo que llamamos la porción libre y la porción pulmonar. Tráquea y bronquios extrapulmonares o principales son segmentos libres. Todo lo demás, el resto de los bronquios, los bronquiolos, los conductos alveolares, los sacos alveolares, conforman lo que en conjunto llamamos pulmones. Y todo esto se llama pulmón porque todas estas estructuras están rodeadas por pleura. Las pleuras son envolturas, son membranas que recubren, en este caso, el pulmón. Está la pleura parietal y la pleura visceral, se continúan. La pleura parietal recubre la pared torácica asociada al pulmón
y la pleura visceral recubre al pulmón mismo. Todos los componentes del árbol respiratorio que están encerrados por pleura, a eso le llamamos pulmón en conjunto. Bien, ahora, ¿qué es una pleura? Una membrana que tiene la misma estructura histológica que tenía las llamadas serosas. ¿Se acuerdan del aparato digestivo donde hablábamos de las serosas? Bien, las pleuras tienen la misma estructura, reciben otro nombre, pero tienen la misma estructura. O sea, tenemos un mesotelio más un tejido conectivo laxo. Le vamos a llamar pleura, en sus dos versiones. Entonces acá tenemos representado, ¿no es cierto?, parte de la tráquea, los bronquios extrapulmonares y tenemos el pulmón. ¿Qué vamos a encontrar en los pulmones? Bronquios intrapulmonares, bronquios lobares son los primeros, de los cuales se desprenden muchos bronquios segmentarios, subsegmentarios, hasta que llegamos a estructuras pequeñitas llamadas bronquiolos, que hay de diferentes tipos. ¿Ya? Todos conducen el aire, pero los llamados bronquiolos respiratorios, además de conducir, tienen en su pared los llamados alvéolos. Cada una de estas como guatitas que se ve aquí son alvéolos. Y aquí ocurre el intercambio gaseoso. Entonces los primeros alvéolos aparecen en la pared de los llamados bronquiolos respiratorios. Es como ver un arbolito. Cuando ustedes ven un árbol, a veces ustedes van a encontrar ramitas muy finitas, pero son ramas finalmente porque son de color café, en las cuales tímidamente comienzan a aparecer hojitas, hasta que luego tenemos ya conjuntos de hojas. En este caso, hay algunos de ellos que forman estructuras alargadas. Se les llama conductos alveolares porque son verdaderos caminos, pero todos formados por alvéolos. Y los sacos alveolares serían estructuras más bien redondas, que están formadas por conjuntos de alvéolos, pero que se organizan en torno a una cavidad común. Entonces a eso se le llama saco alveolar. Pero tanto los conductos alveolares, los sacos alveolares y los bronquiolos respiratorios tienen alvéolos y cada uno de esos alvéolos permite el intercambio gaseoso. Aquí lo que tenemos es un resumen de la composición histológica de los componentes tisulares de la pared del árbol respiratorio. Entonces, mire, en la imagen de la izquierda, lo que tenemos acá, ¿cierto? Está segmentado, lo tenemos separado. Estas franjas de diferentes tonalidades nos indican los distintos segmentos del llamado árbol respiratorio. Lo que está fuera del pulmón y lo que está dentro del pulmón. Y al lado derecho tenemos los componentes tisulares, tejidos o componentes de algún tejido que sean relevantes en las distintas porciones o segmentos del árbol respiratorio. Fíjense que tenemos algunos en común, están en todo el árbol respiratorio, epitelios, porque todo el árbol respiratorio tiene cavidad. Son todas estructuras tubulares, por lo tanto, cada una de ellas debe tener un epitelio. Epitelio de revestimiento que va cambiando según el tamaño y las características funcionales que tenga el segmento aludido. Partimos con un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Seguimos con un epitelio simple cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Continuamos con un epitelio simple cilíndrico, ciliado, epitelio simple cúbico, epitelio simple plano. Las estructuras en amarillo representan a las células caliciformes, las Glovet cells, ¿recuerdan? Células caliciformes. Y acá tenemos las células ciliadas. Las células ciliadas son células cilíndricas. Como cada vez tengo menos células cilíndricas con cilios, porque al ir cambiando la forma celular, desaparecían. Ahora, aquí dice glándulas, pero no se refiere a las células caliciformes. Recuerden que las células caliciformes son glándulas, pero intraepiteliales. Se refieren a las intraconectivales. Solamente tenemos en la tráquea y en los bronquios.
cartílago hialino, tráquea y bronquios. Músculo liso. Fíjense prácticamente en la mayor parte del aparato respiratorio, del árbol respiratorio. Donde ya no tenemos músculo es a nivel de los sacos alveolares, sacos alveolares. Fibras elásticas no es un tejido, es un componente de un tejido. Las fibras elásticas, recuerden que forman parte de muchos tipos de tejidos conectivos. Siempre hay alguna fibra elástica por ahí. Son muy abundantes, por lo tanto los vamos a describir formando parte de tejidos conectivos, pero están a lo largo de todo el árbol respiratorio. Hay fibras elásticas. Ya vamos a decir en qué parte específicamente se encuentran. Entonces, miren, si analizamos la pared de la tráquea, todos los tejidos que están mencionados acá y los componentes tisulares que están mencionados acá están presentes. Al igual que lo que ocurre con los bronquios extrapulmonares o principales. De hecho, tienen la misma estructura que la tráquea. Pero ya hay algunas modificaciones dentro del pulmón. Los bronquios intrapulmonares tienen los mismos componentes tisulares que los bronquios extrapulmonares y la tráquea, pero evidentemente van disminuyendo en cantidad. ¿Dónde hay un cambio real? Porque desaparecen muchos de estos componentes, cambia incluso la estructura del epitelio. Ya los bronquiolos, no tenemos células caliciformes, ya no hay en el epitelio, los epitelios son más y ya no me quedan muchas células. Puedo encontrarlas, pero mientras los bronquiolos son más pequeños, cada vez tengo menos, pero pueden haber, pero células caliciformes no hay. Glándulas, estas glándulas intraconectivales, en los bronquiolos ya no los tenemos, solamente hasta los bronquios intrapulmonares. Lo mismo que el cartílago hialino. Pero ¿qué pasa con la musculatura? Los bronquiolos tienen abundante musculatura, al igual que abundantes fibras elásticas, y vamos a ver después cómo se distribuyen. ¿Cómo terminamos con los alvéolos? Con epitelios de revestimiento muy bajitos, epitelios simples planos, y el otro componente que nos acompaña son las fibras elásticas en abundancia. Vamos a hablar de la tráquea. La tráquea, este órgano tubular tan largo que acompaña, ¿no es cierto?, al esófago en su recorrido. La tráquea, nosotros la estudiamos en cortes transversales. Ahora, la tráquea contempla en todo su largo una gran cantidad de cartílago hialino, por lo que llamamos anillos incompletos. Y justamente en los cortes histológicos cortamos justo donde hay algún anillo de cartílago. Y ahí nosotros la podemos describir. Histológicamente, la tráquea se describe teniendo 4 capas de tejidos, desde la más interna a la externa: la capa mucosa, la capa subcartilaginosa y la capa adventicia. 4 capas. Bien, la capa mucosa, como hemos dicho hasta ahora, como cualquier otra capa mucosa, ¿qué es lo que siempre tiene? Un epitelio y una lámina propia. Recuerden el epitelio de la tráquea, pseudoreticado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Y esta lámina propia, que vamos a ver después las características que tiene la lámina propia de la tráquea. Bien, ahora, bajo la capa mucosa se caracteriza por la presencia de glándulas conectivales que desde el punto secretor son glándulas mixtas, cero mucosas. Son glándulas en algunos sectores, hay otros que las describen solamente como glándulas tubulares, porque depende del tipo de corte, depende del tipo de especie, depende incluso de la edad que tenga el individuo, pero lo que no varía es el tipo de secreción, siempre es mixta, o sea, de tipo seromucoso, y se ubican en la capa submucosa, todas ellas, ¿no es cierto?, inmersas y rodeadas por tejido conectivo laxo. Aquí no se habla de lámina propia, solamente en las capas mucosas uno emplea el término
lámina propia. Después viene la llamada capa cartilaginosa. ¿Cómo está constituida? Por un anillo incompleto de cartílago hialino, que aquí se fijan toma esta forma como de una herradura. Se describe como un anillo incompleto de cartílago hialino. ¿Ya? ¿Con qué se completa? Se completa con el llamado músculo traqueal. ¿Cómo está constituido el músculo traqueal? Por musculatura lisa y por tejido conectivo fibroelástico. ¿Qué es un tejido conectivo fibroelástico? Tejido conectivo denso desordenado, rico en fibras elásticas. A eso nos referimos con un tejido conectivo fibroelástico. ¿Ya? Tiene abundantes, ¿no es cierto?, fibras elásticas, fibroelástico. Pero en este caso es un tejido conectivo denso desordenado. Al conjunto de este tejido conectivo denso desordenado, rico con fibras elásticas, más musculatura lisa, que es el principal componente, se le conoce como músculo traqueal. Y completa, ¿cierto?, completa a la llamada capa cartilaginosa. Ahora, ¿dónde se encuentra? ¿En qué parte o qué orientación tiene esta musculatura o este músculo traqueal en la pared de la tráquea? Se encuentra hacia la región dorsal o posterior de la tráquea, donde la tráquea se relaciona anatómicamente con el esófago. Por lo tanto, acá, donde está el cursor, ¿qué debería estar? El esófago. Ambos tienen una adventicia. Pero, ¿para qué existe este músculo traqueal aquí? ¿Cuál es la importancia que tiene? Es que le permite acomodarse a la tráquea durante el proceso de deglución que experimenta el esófago. Recuerden que cuando nosotros deglutimos, o sea, tragamos el alimento molido que salió desde la cavidad oral, se tiene que distender el esófago. No va a estar ahí plegado como solemos verlo en las imágenes. Se distiende, necesita más espacio. Entonces, en ese momento, con la distensión del esófago, la tráquea se acomoda, le da espacio al esófago. Y para eso, el músculo que está ahí se contrae y de esa manera, ¿no es cierto?, se achica de alguna forma la tráquea, permitiendo darle mayor espacio al esófago que lo necesita. Entonces, es necesario que ahí no haya completamente formado cartílago, sino que un tejido que se adapte mejor a los cambios de volúmenes. ¿Cambios de volúmenes de quién? Del esófago. Cuando el esófago se distiende, la tráquea le da espacio y para eso se achica a través de la contracción, ¿no es cierto?, de este famoso músculo traqueal. Entonces es muy importante que esté ahí porque permite o facilita la deglución en el esófago. Bien, eso que es importantísimo. Ahora, y finalmente, la capa más externa es una adventicia. Nosotros ya hemos descrito las capas adventicias. Se caracterizan por tener tejidos conectivos, tejidos con sustancia fundamental. Y ese tipo de tejido va a variar dependiendo de la zona en que cortemos. Hay tejidos conectivos laxos, tejidos conectivos densos desordenados, tejidos adiposos blancos. En este caso, por ejemplo, acá dice tejido conectivo laxo fibroelástico. ¿Qué significa? Que es un tejido conectivo laxo, pero con abundantes fibras elásticas. Pero le colocaron tejido conectivo laxo. Pero recuerden que también hay tejido conectivo denso, desordenado, tejido adiposo blanco, dependiendo del sector. Y a eso le agregamos vasos sanguíneos y también le agregamos nervios o ganglios. También puede tener una adventicia, pero cuando hablamos de tejidos nos referimos a los tejidos conectivos. Acá tenemos representado en corte transversal un trocito de la pared de la tráquea. Esta era una tráquea grande, ¿cierto? Hicimos un corte, pero luego sacamos un trozo de ese corte transversal. Y las barritas azules que aparecen acá están representando las capas. La mucosa, la submucosa, la cartilaginosa y la adventicia. ¿Ya? Recuerden ustedes la composición de cada uno de ellos. Epitelio de revestimiento, más lámina propia. Acá, las glándulas,
seromucosas glándulas mixtas, más el tejido conectivo laxo. Acá el anillo completo de cartilagina se completa con el músculo traqueal y que aparezcan los dos elementos. Obviamente, si la capa se llama cartilaginosa, lo más representativo es su cartílago hialino. Y acá, en la capa adventicia, ¿cierto? En este caso tenemos representado el tejido conectivo denso desordenado, pero sabemos que hay otros también. Bien, lo que hemos dicho, aquí está, para que lo refuercen, ¿no es cierto? Está de forma escrita, qué componentes hay en cada una de las capas de la tráquea. Aquí tenemos un reforzamiento, miren acá, estamos viendo con mayor aumento. Aquí tenemos la capa mucosa, donde podemos reconocer el epitelio, no con todos los detalles, pero ahí se ven incluso los cilios del epitelio de revestimiento. Y miren por favor la lámina propia. Fíjense en la gran acidofilia que presenta. ¿A qué se debe esto? Primero hay que recordar que una lámina propia es un conectivo laxo rico en células de defensa. Pero le vamos a agregar abundantes fibras elásticas. Recuerden que les dije que eran muy abundantes en todo el árbol respiratorio. Eso da mayor acidofilia, porque recuerden que en estos tejidos quien da la acidofilia son las fibras de colágeno 1. Pero acá además tenemos muchas fibras elásticas, lo que le da mayor acidofilia. Entonces, ¿a qué se deben estas características tincionales de tanta acidofilia en esta lámina propia? A la abundante presencia de fibras elásticas, ¿ya? Además de lo que habitualmente tiene. Ahora miren, estos son los principales componentes, pero fíjense que en la imagen, ¿qué otra cosa se ve? Se ven conductos. Estos son conductos de las glándulas ubicadas en la submucosa, pero los conductos tienen que llevar su secreción al lumen. Entonces también podríamos encontrar, no es el principal componente, las mucosas lo que tienen siempre es un epitelio y una lámina, pero en este caso sumamos conductos de las glándulas, se le llama las traqueales, que son de secreción seromucosa. Por eso se ven más en esta zona, pues de acá es más pálida, depende del tipo de secreción en estas células. Y acá tenemos un poquito de acá cartilaginosa. Generalmente, cuando uno solamente emplea hematoxina y eosina, el cartílago, sobre todo en el aparato respiratorio, se suele ver muy pálido. Uno puede, ¿no es cierto?, identificar células, pero fíjense que no es fácil identificar la matriz interterritorial, porque no adquiere características tincionales particulares. No es nada de la ya tenemos nuestro cartílago hialino. Eso es lo que se alcanza a ver en esta imagen. Aquí ya tenemos con más detalle parte de esta capa mucosa de la tráquea y lo que estamos destacando es el epitelio. Pero esquemáticamente estamos representando todos los tipos celulares presentes en este epitelio. Hasta ahora nosotros solamente podíamos identificar, porque eso es lo que ocurre al microscopio óptico, las células cilíndricas con cilios, que son las que más abundan en este tipo de epitelio. Las otras células muy abundantes y muy notorias eran las células caliciformes, que aquí están representadas las que dicen mucus. Pero no son los únicos tipos celulares presentes acá. Aquí también encontramos células troncales, células madres, que son las que se desarrollan y se diferencian en cualquiera de los otros tipos celulares. Tenemos otro tipo de células cilíndricas que suelen tener microvellosidades. Son más escasas que las células ciliadas, pero suelen tenerlo. Aquí tenemos las dos, pero una recién formada, una inmadura y otra madura. Y por último, y no menos importante, podemos encontrar células endocrinas. O sea, a nivel del epitelio de la tráquea, también vamos a encontrar células que producen hormonas. ¿Ya? Ahora, ¿hacia dónde liberan su secreción? Hacia los vasos sanguíneos presentes en la lámina propia.
Y eso está descrito acá, para que lo lean con más calma. Recuerden el tipo de epitelio, los de células que podemos encontrar. Recuerden que no las podemos reconocer todas en el microscopio óptico, pero tienen que saber, ¿no es cierto?, ya que están ahí presentes. Y recuerden las características de la lámina propia, que son, como dijo recién, muy características en cuanto a su tinción. Bien.